Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, o el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, hoy celebramos en el cuarto domingo de Pascua el Día del Buen Pastor. El Domingo del Buen Pastor es también un día para rezar por las vocaciones sacerdotales principalmente. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos en la Iglesia, necesitamos mucho, pero mucho la oración de ustedes, los laicos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara hoy día, ¿no? Jesús dice: yo soy el buen pastor. Entonces, ¿cuántos pastores buenos tenemos? Uno, solamente uno. Solo Jesús puede decir eso: yo soy el buen pastor, el pastor que es modelo de los demás pastores. Y la verdad de las cosas es que los demás pastores de la Iglesia, que estamos llamados a representar a Cristo como cabeza de la Iglesia, si nos miramos con sinceridad, tenemos que decir: yo no soy un buen pastor, soy un mal pastor. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el buen pastor. Los demás somos malos pastores. Y es porque somos todos pecadores. Todos somos pecadores y solamente se puede ser buen pastor cuando se vive la santidad. En la Iglesia, por supuesto, que hay muchos santos y santas que nos alegran, que nos dan ejemplo y que nos dan esperanza de que es posible alcanzar la santidad. Pero mientras uno no vive la santidad, no puede ser un buen pastor ni una buena oveja, porque Cristo también es cordero, no solo es pastor, es el cordero que quita el pecado del mundo y a la vez es el pastor.
o sea, es víctima y es sacerdote a la vez, y es altar. Entonces solo Cristo es el modelo de pastor. Esa es la primera lección que hoy día nos deja la Iglesia, y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay quienes dicen que no acuden a la Iglesia porque no le gusta el curita o porque no le gusta la gente que va, porque encuentra que es incoherente, y esa es una justificación que no sirve, hermanos, no sirve, porque en la Iglesia está presente el Señor. Jesús es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia es santa. No porque nosotros que estamos aquí hoy seamos santos, sino porque Cristo está en medio nuestro. Y María Santísima también nos acompaña. Y ahora agregamos igualmente a San José, ¿no? Los 3 sagrados corazones que le dan vida a esta familia cristiana que llamamos Iglesia. Por eso la Iglesia es santa. Pero todos estamos llamados a ir avanzando hacia la santidad. Es bueno reconocer: yo no soy un buen pastor, no soy un buen cordero, pero estoy llamado a hacerlo, a caminar, a avanzar. Nos dice hoy día San Juan, en la segunda lectura, ¿no?, en la primera carta, que todos somos hijos de Dios. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios porque estamos bautizados. ¿Basta ser hijo de Dios? No. No, porque el hijo de Dios tiene que avanzar hacia la verdadera meta que tenemos, que es ser uno con Cristo Jesús, es estar tan unidos a Cristo que ya no se puede hacer una diferencia. Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo, ¿no? Eso lo puede decir ¿quién? Solamente el santo. San Pablo lo dice, ¿no? En algún momento dice lo contrario, dice: ¿por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué hago el mal que no quiero? Estoy dividido. Reconozco que soy pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después él se da cuenta que en la medida que se une a Cristo crucificado, también él vive en el Espíritu Santo. Esa es la meta del cristiano, vivir en el Espíritu Santo. Por eso tiempo de Pascua es tiempo de gozarnos con la resurrección de Cristo, pero también preparar la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué dice San Pablo? Dice San Juan en su primera carta, que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que estamos llamados a hacer. Somos hijos de Dios, pero estamos llamados a hacer mucho más, a ser como Cristo, uno con Él, a ser otro Cristo, otra María también podemos decir, porque María igualmente es modelo de la Iglesia y vive en todos nosotros. Cuando uno comulga, recibe no solo el cuerpo de Cristo, sino también recibe a su Madre Santísima, que es inseparable de Él. Entonces, eso estamos llamados a hacer. Por eso, si la Iglesia quiere tener buenos pastores, buenos representantes de Cristo a la cabeza, tiene que orar mucho por ellos. Rezar para que haya más sacerdotes. Rezar para que haya perseverancia en los sacerdotes. Y sobre todo, santidad. Eso sí que importa mucho, la santidad. No solo la cantidad, la permanencia, sino también la calidad. Y a eso estamos llamados, todos, sacerdotes y laicos. Si la cabeza camina hacia la santidad, es más probable también que el pueblo avance hacia la santidad, porque el pastor tiene que conducir al pueblo, tiene que mostrar dónde están las verdes praderas. El mal pastor es el que no se interesa con el rebaño, no le interesa mostrarle buenas praderas, es decir, dónde está la verdad de Cristo, sino que le da lo mismo que coma pasto venenoso o que llegue a cualquier lado, que se traduce hoy en día en las ideologías. Estamos llenos de ideologías, que son una mala noticia porque es un pasto venenoso, es un falso alimento. Voy a nombrar 3 ideologías, aunque puede ser que a alguien no le guste que uno se meta en estos temas, pero hay que decirlo. Ideologías políticas, tenemos 2. Una que tiende hacia la derecha, el capitalismo. Ideología hacia la izquierda, socialismo, marxismo. Otra ideología perversa es la nueva era, la brujería, las falsas espiritualidades. Son como 3 cachos que tiene el demonio para engañar al pueblo.
Yo no digo que la política sea mala, es necesaria, pero no debemos poner toda nuestra confianza en ella. Ese es el punto. ¿Se puede ser un político santo? Sí, por supuesto. Pero la mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Todo cristiano tiende, como ciudadano de este mundo, un poquito hacia la derecha o un poquito hacia la izquierda o bastante, no importa. Pero lo que sí importa es que si somos cristianos, que nuestra mirada no se vuelque tanto a un lado y otro, sino hacia arriba, hermanos, hacia arriba. Eso es lo que a todos nos une. Por eso Jesús dice, busquen las cosas de lo alto y lo demás les será dado por añadidura. Es así. Entonces el que es socialista, marxista, tira más hacia la izquierda, quiere la igualdad, quiere la justicia para el pueblo. Y eso está bien. Pero se equivoca en muchas otras cosas, porque la moral individual también es importante. Ser claro y decir no al aborto, no a la eutanasia, no al divorcio, no a muchas cosas que a lo mejor para quien piensa en un bien colectivo nomás, en que la mayoría lo esté pasando bien o no tan mal, tal vez no importa tanto, pero sí importa, porque es la ley de Dios. ¿Ya? El que tiende mucho para la derecha, mira más para el capitalismo, es porque está poniendo mucho su confianza en ¿qué? En la riqueza, en el dinero. Entonces ya no mira a sus trabajadores, por ejemplo, como personas, los mira como números que le pueden reportar un mayor lucro. Y eso entonces nos deshumaniza, nos despersonaliza, nos convierte en el fondo no en personas, en miembros de una familia humana, sino en un grupo de individualistas nomás, que cada uno mira su propio egoísmo. Eso no es de Dios. No se puede entonces poner la confianza total en la riqueza, en el dinero. Eso es una idolatría. Insisto que las políticas del mundo son necesarias. Tenemos que organizarnos de alguna manera. Pero el verdadero cristiano no pone su confianza en eso, en esa ideología, sino en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que arriba está el Señor. Buscar en lo alto, ¿no? En lo espiritual, en el cielo. Pero ese Cristo que está en el cielo quiere encarnarse acá en la tierra, a través de nosotros, a través de la iglesia. Por eso decían los primeros padres de la iglesia que la iglesia tiene que ser como el alma para el mundo. Si el mundo se queda sin cristianos, sin iglesia, es como un cuerpo sin vida. Entonces es una gran tarea que tenemos en la iglesia. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la fe cristiana y estas dos ideologías, capitalismo, marxismo, que acabo de nombrar? En que, como dice Jesús, en la iglesia, primero que nada, tenemos a Dios como guía. Él es el único pastor. Y en segundo lugar, nosotros no somos números, somos personas. El pastor conoce a cada ovejita por su nombre. La conoce y la ama tanto que está dispuesto a dar su vida por ella, si es necesario. Cristo entonces es el buen pastor. Nos conoce por el nombre, nos ama tanto que por cada uno de nosotros Él entrega gustosamente su sangre. Y eso no lo hace nadie más. Nadie por una ideología va a entregar su vida, su sangre por los demás. Porque las ideologías nos llevan al egoísmo, a mirarnos a nosotros mismos. En cambio, la fe en Cristo nos lleva a mirar el amor de Jesús, que se nos entregó primeramente y que nos pide una respuesta a nosotros, hacer lo mismo que Él, por nuestros hermanos, por Jesús, entregarnos, vivir no para ser servidos, sino para servir. Y dar nuestra vida también en rescate por nuestros hermanos. Porque Cristo nos rescató, nos amó, nos salvó, nos perdonó. También nuestra mirada debe ser hacia el prójimo de perdón, de comprensión, de cariño, de servicio, humildad. Y ahí sí estamos siendo buenos corderos, siguiendo a Jesús, siguiendo los pasos del Maestro. Y mucho más responsabilidad tienen en la iglesia los pastores, papa, obispos, sacerdotes, diáconos, porque nos será cobrada una gran tarea a nosotros en el juicio final. Teníamos que representar a Cristo como buen pastor,
no solo como cordero. Por eso, insisto, necesitamos mucho la oración de ustedes para que no solo seamos bautizados, pastores, ordenados como sacerdotes, etc., sino que podamos ser santos y perseverar. En Chile los seminarios en general están muy vacíos, es decir, no se augura un buen futuro para la iglesia en ese sentido. Hay pocos sacerdotes, muy pocos, van a haber menos todavía. Y muchos se están retirando. Y es difícil ser santo en las condiciones en que estamos. Pero se puede si aumenta nuestra oración. Por eso el Santo Rosario, el Papa Francisco ha pedido que el mes de mayo sea un mes de mucha oración del Santo Rosario, de encomendarnos a la Virgen, para pedir por el mundo que se acabe la pandemia, pero también para que la Iglesia pueda florecer con los mejores frutos que puede dar, que son frutos de santidad. Todos llamados a ser, como Cristo, buenos corderos, pero corderos inteligentes, corderos que escuchan la voz de Dios, como dice el Evangelio, que sabemos distinguir la voz del pastor, sabemos distinguir esto esto es brujería, esto es nueva era, que el tarot, estas cosas no son de Dios. Entonces le hago el quite a eso. Estas ideologías, bueno, sí, la política es necesaria, pero no le voy a entregar mi corazón a eso. Busquemos a Cristo, hermano, busquemos al pastor. Solo Él es camino, verdad y vida. Si nos unimos a Jesús por la oración, como nos está instando el Papa Francisco, a través del Santo Rosario, pero también tenemos la adoración al Santísimo Sacramento. La capilla nos está esperando, hay que organizarnos para que Cristo no quede solo, para que el pastor esté siempre contento con nosotros, porque el pastor está con nosotros, físicamente presente, a través del Santísimo Sacramento. En la hostia consagrada está Cristo realmente. Todo su cuerpo, su alma, su humanidad, su divinidad, está con nosotros. Él, su persona, nos acompaña. Entonces, qué bonito es que la Iglesia también esté con el pastor, para que Él vaya derramando cada vez más bendiciones sobre nosotros, sobre nuestra comunidad. Y así tengamos entonces más sacerdotes, pastores, que perseveren, que no dejen el camino en la mitad y que sean santos. Pero esto es imposible para el hombre, solo con la gracia de Dios. Y esa gracia se alcanza invocando al Espíritu Santo, pidiendo, implorando, clamando: danos buenos pastores, y que sean perseverantes y que sean santos, para que puedan guiar a un pueblo mayoritariamente santo, fiel a Cristo. Y cuanto más probados estemos en nuestra iglesia, demos gracias a Dios. Las pruebas nos sirven. La iglesia, cuando es perseguida en tiempos difíciles, florece mucho más y se notan ahí los verdaderos cristianos. Es cierto lo que dice Jesús, que en una verdadera iglesia el pastor conoce a su rebaño, conoce por el nombre. Yo me he dado cuenta en meses de pandemia que las pocas personas que vienen a la iglesia se pueden conocer todas, una por una, con el nombre. Y eso que yo tengo mala memoria. A mí me cuesta mucho retener los nombres. Pero uno se va habituando, siempre vienen los mismos a la iglesia, o no siempre vienen, pero habitualmente, con una cierta frecuencia, y uno se aprende el nombre y conoce a cada uno. Porque es bonito, ¿no?, tener esta experiencia. Somos menos, pero estamos viviendo en forma más plena el ideal de la comunidad cristiana, estamos más unidos. Esto es como sacarle pica un poco a los que están en las redes sociales, yo sé, perdón, pero es bonita esta experiencia que estamos teniendo, de vivir la fe en medio de la dificultad, no solo en las redes sociales, sino presencialmente. Y ojalá que también que los que nos acompañan en las redes sociales, apenas tengan la oportunidad, se acerquen a la iglesia, se acerquen a su pastor, a su sacerdote, pidan confesarse, pidan una conversación, una dirección espiritual, clamen al Señor para que esto pueda darse, porque realmente vivirlo así a la distancia no es lo mismo que presencialmente. El pastor debe estar junto a sus ovejas y las ovejas junto a su pastor. Eso es lo que quiere Jesús,
Y qué bonito entonces tener este gran modelo que es Jesús. ¿Cómo sabemos que tenemos un buen pastor o que nosotros estamos siendo buenos pastores? En nuestra familia, como padres, en el colegio, como profesores, en la vida política, ya dije, como gobernantes, legisladores, jueces. ¿Cómo sabemos eso? En la iglesia, como sacerdotes, porque estamos dispuestos a dar la vida por aquellos que nos han sido confiados, por los que amamos, y no solamente buscando una conveniencia particular, individualista, digamos. Esa es la diferencia que hace Jesús. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que solo trabaja por un sueldo, no es capaz de dar la vida por aquellos que está sirviendo, porque lo hace por dinero, por conveniencia, por un interés bien particular. El pastor, en cambio, ama a sus ovejas, se entrega por ellas. Y eso solamente, insisto, y vuelvo al comienzo y concluyo ahora, lo puede hacer Jesús. Pero también Jesús quiere actuar a través de nosotros. Pidámosle entonces que nos dé la gracia de alcanzar esta meta tan preciosa. Somos hijos de Dios, eso nos enorgullece, pero todavía no se ha manifestado lo que estamos llamados a ser. ¿Cómo podemos ser más santos? Confiando, como dice San Pedro, al Sanedrín que está siempre persiguiendo a los cristianos, pero Pedro ahora responde con la fuerza del Espíritu Santo, dice: no hay otro nombre en el cielo y en la tierra por el cual podamos ser salvados, por el cual podamos santificarnos, por el cual seamos perdonados, curados de nuestras heridas físicas y espirituales. Ese nombre es Jesús. Solo en Él ponemos la confianza. Por eso Jesús nos marca el itinerario de la confianza como la virtud principal de los hijos de Dios que han resucitado con Cristo. Y ahí en esta imagen de la Divina Misericordia, Jesús le pide a Santa Faustina que ojalá veamos muchas veces esta imagen, porque Cristo está vivo, ¿cierto? Murió, está crucificado con nosotros y al mismo tiempo está vivo, resucitado. ¿Y qué le decimos a Jesús resucitado? Jesús, en ti confío. Jesús, confío en ti. Y ese es el camino para encontrar la paz, para liberarnos de la angustia, del miedo que a veces nos sobreviene, sea el virus, sea el mismo demonio que nos ataca de una y mil veces, sean los problemas, las apreturas de la vida, lo que sea. Frente a ese miedo, a esa angustia que me acosa, yo digo, no, Jesús, en ti confío. No voy a dejar que este miedo se apodere de mí. Voy a vivir la confianza, porque el Señor es mi pastor. Nada me habrá de faltar. Así sea. Amén.